Ok, vamos a empezar. Uy, esto está horrible. Para cada clase me toca que configurar una diferente. ¿Cómo se ve más? Esto está como así, ¿cierto? ¿Cómo le cuadro eso? Sí, perdí. Es que ya está ahora. ¿Dónde está el aspect ratio? Por acá. Ah, sí. Gracias. Listo. Bueno, ahí ya se ve por lo menos mejor los colores. Ok, cogemos el lapicito. Bueno, fíjense ustedes una cosa acá. Vamos a enfocarnos inicialmente en este pedacito. Ya casi vamos a terminar los hazards, pero no significa que terminemos la unidad. Muchos cuadros, muchas cosas, yo comprendo, pero como lo hemos hecho progresivamente, yo espero que sea ya cada vez un poquito como más llevadero. Fíjense en este que dice aquí, el nombre es muy diciente, el nombre es muy explícito, dice que es de branch. En el branch necesitan dos cosas para ejecutar un branch. Esto es básico de la primera parte. Necesitan dos cosas para ustedes poder ejecutar un branch. Esperen, yo miro si tengo el micrófono abierto. Yo miro si sí tengo el micrófono abierto. Necesitan dos cosas para poder ejecutar el branch. Eso ya lo saben ustedes. ¿Quién me puede decir cuáles son las dos cosas que entran a esa AND para poder ejecutar el branch? No, exactamente. Esta compuerta tiene que estar aquí para algo. Y ese es el análisis que tenemos que hacer en toda la lección. Para todo. Esto está aquí por algo. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Esto aquí para qué está? Creo que va alineado con lo que tú estás diciendo, pero ese branch en particular, esa compuerta, esa AND que tenemos ahí puesta, sí, eso es BEQ. Eso es para hacer BEQ o BNE. Pero ¿para qué lo pusieron? Un diseñador, ¿para qué puso eso ahí? La salida va a cambiar el PC counter. La salida es la que me va a determinar si cambio o no el PC counter, si hago branch o no hago branch. Ahora, esa es la salida. Y las entradas, ¿qué dos entradas le entran a eso ahí? Hay una que está ahí en el dibujo, se ve poquito, pero se ve. ¿Cómo? No, la ALU. Ahí abajo vemos que hay una que dice cero. Veanla acá. Dice cero. Esa es la primera. La primera condición, si estamos en un BQ, es que se prenda un cero. Listo. Y esta es de dónde viene. No miren los slides, analicen. Dime, ¿te ibas a decir algo, Ángel? ¿O estás señalando ahí en el aire? Dime. Ok, está bien. Si viene del control. Muy bien. Es un branch. Sí. Entonces son las dos cosas que yo necesito saber. Viene un branch, gracias. Viene un branch y que además de eso se cumple el branch. Sin las dos no sirve. Si es un branch y no se cumple el cero, no hago branch. Si es un cero, pero no tengo instrucción de branch, pues tampoco. Yo necesito que esas dos cosas se cumplan al tiempo. Una vez las dos me tengan una salida, pues esto va por allá a un multiplexer, como dijo Paulina, que ese multiplexer me va a elegir cuál va a ser la fuente del siguiente valor que voy a grabar en el contador de programa. Veanlo por acá, veanlo por aquí, sale por acá, se sube por aquí, se viene por aquí, viene por acá. Y vean acá que hay un multiplexer. Y este multiplexer me va a definir si voy a coger el más 4
o si voy a coger el valor del tag. Eso es todo lo que decide ese multiplexer. Y así funcionan los branches. Dime. Un cero es que la operación que yo estoy ejecutando en la ALU, mírala acá. Cuando yo, en una de las unidades anteriores, cuando yo tengo un branch, cuando mi unidad de control detecta un branch, cuando yo hago el ciclo de instruction decode y digo, viene un branch, la operación que yo le pido a la ALU es una resta para que me compare este con este. Y ese resultado de esa resta me da 0, es porque son iguales. A eso me refiero cuando yo digo que tiene que ser 0. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Como pueden ustedes ver, este resultado que está aquí, para yo poder tomar esta decisión, yo necesito, eso lo acabamos de ver ahorita en archivo 1, estamos viendo ese tema. Yo necesito que esta señal de aquí sea estable antes de yo tomar una decisión si voy a hacer un branch o no. Es una decisión muy importante, súper importante. Yo tengo que decidir hacia dónde voy a brincar, si voy a brincar o no. Para yo poder tomar esa decisión, yo no la puedo tomar aquí. En este ciclo de execute, yo no puedo decir aquí si voy a hacer el branching o no. Yo necesito pasarla como por un supresor de ruido, por decirlo así. Por eso la paso a través de un registro. El registro me va a garantizar a mí de que la entrada está estable y que esto que está aquí yo sí puedo confiar en eso. Por eso hago la verificación en esta etapa. Esta es la etapa de execute y esta es la etapa de memoria. Ya a estas alturas ya las tienen que saber de memoria. Esta es la etapa de memoria. Por eso se ejecuta acá. El problema de que se ejecute ahí es que se ejecuta muy tarde. El branch que pasa ahí va a ocurrir súper tarde. Vean que aquí pasa el instruction fetch, el instruction decode, el execute. Y aquí es donde está el mem. Significa que hay tres instrucciones que se alcanzan a meter al pipeline antes de que yo decida si voy a hacer un branch o no. Tengo instrucción metida aquí, tengo instrucción metida aquí y tengo instrucción metida aquí. Si yo por alguna casualidad, y esas instrucciones noten que van después de la línea de código del branching, si yo por casualidad decido que sí voy a hacer el branching, estas instrucciones que están metidas en el pipeline antes, no las voy a necesitar y las tengo que hacerle flush, las tengo que sacar de ahí, tengo que volverla a cero, crear una burbuja, llámenlo como quieran. Ese es el problema de que esto esté aquí. Como esto, véanlo ahí. Si yo, esperen, yo les, como el proyector está con ese brillo tan malo, yo les hago aquí la línea. Ahí. Vean lo que desde acá, desde de la memoria, que es esta, desde la salida de la memoria, vean que tiré el branch, tiré la instrucción de branch, y la instrucción de branch comenzó a pasar por todas estas etapas. Cuando llegó aquí, ya en ese momento, cuando yo ya puedo ver esto, esta ya ejecutó esto y esto, y esta ya ejecutó esta. Sí, ya el pipeline se llenó, e inclusive ya esta de acá del instruction fetch ya está comenzando a hacer algo. O sea, ya tengo contaminado el pipeline con instrucciones que yo no quiero correr. Estas tres instrucciones que estoy viendo aquí abajo ya empezaron a correr cuando no las quiero. Eso no lo sé todavía, pero en este caso en particular, para este ejemplo, digamos que el branch sí saltó y el branch pasó para aquí y ahora tengo unas instrucciones que me están sobrando en esas tres etapas. Por tanto, hay una forma que yo puedo hacer para mover el hardware hasta aquí. Cuando yo hago corrección de hazards, yo puedo mover el hardware. Vean que la instrucción me está comparando T1 y T2 para decidir si va a ser un branching. ¿Sí o no? La instrucción BDQ me está comparando T1 y T2 para decidir si está haciendo un branching. Significa que yo solo necesito tener a T1 y T2 para realmente de T1 y T2. Lo más temprano que yo puedo acceder a esos dos valores es en el ciclo de decode después de las memorias.
que es donde está la flecha. No sé si ustedes lo ven acá. Vean acá. Inmediatamente después de que yo leí de los registros, leí de los registros, inmediatamente a la salida, yo ya tengo estos valores. Aquí esto es lo más temprano que yo puedo evaluar ese branch. Ya no tengo que esperar hasta el ciclo de memoria para poder evaluarlo, sino que lo puedo evaluar aquí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo hago acá? ¿Cómo yo puedo llegar a hacer esto aquí? Tendría que poner una ALU. Es una de las formas, hacer la ALU y entonces hacer una resta y etcétera, como lo hago en el ciclo de ejecución. ¿Qué otra cosa puedo hacer? A nivel de, esto es preguntar aquí uno, ¿no? Yo sé que uno se acuerda un poco, pero... Dime. Sí, siempre cuando uno, esa es la definición del MOX en este contexto. Eso está bien, pero yo quiero verificar que T1 sea igual a T2. ¿Yo qué hago para verificar que T1 y T2 son iguales gastando pocos recursos? Porque voy a prácticamente a poner un hardware adicional, un overhead, lo voy a poner aquí. Puede ser un AND, pero el AND me va a decir si los dos son unos. Sí, no sé si eso lo vimos en una unidad del semestre pasado. Dime. El XOR se usa para ver si los bits son diferentes. Esa es la XOR. La XNOR se usa para ver si son iguales. Muy bien. Entonces, eso se llama un circuito comparador. Un circuito comparador lo vimos el semestre pasado. Y lo único que hay que hacer es hacer un XNOR bit a bit de T1 y T2 y después una AND de todas esas cosas. Y ya con eso yo defino si T1 es igual a T2. Y es un circuito sumamente rápido. Es muy rápido. Los recursos son bien pocos para poder realizar ese circuito. Entonces yo comparo acá y con ese circuito yo ya puedo tener una bandera elevada cuando T1 y T2 sean iguales. Muy bien. Me falta la segunda condición, por eso empecé haciéndoles esa pregunta de la AND. Me falta preguntar si efectivamente es un branch o no es un branch. Pero pues eso es la unidad de control lo detecta y ya aquí, cuando ya está aquí que hace el ciclo ya de decode, ya eso ya lo sabemos. Ya aquí ya sabemos que es un branch. Entonces, ahora que ya tenemos un branch, en comparación con esta, vean que en esta, nosotros, toda esta región de acá, toda esta región de aquí fue basura. Todos estos de aquí fueron basura. Ya no los necesitamos. Pero ahora, vean esta de acá, como ya lo hicimos más temprano, vean que aquí lo hicimos súper tarde, lo hicimos aquí, pero aquí ya lo hicimos más temprano. En esta etapa ya no necesitamos esperar tanto. Entonces ya lo único que se me alcanza a meter a mí en el pipeline fue esta cosita. Fue lo único que se alcanzó a meter en el pipeline. Y ahora ya, pues solamente, prácticamente como que prescindo de ella y ya ahora hago el salto. Ya cuando hago eso, pues breve, porque ya ni este alcanzaron a llenar el pipeline. Ya no perdí ciclos de reloj ejecutando esas dos cosas. Ya no tengo que llenar de burbujas eso ahí. Por eso se corre la lógica antes. Por eso se corre el comparador antes, para evitar eso. Porque entonces, si yo tengo un for que hace un for 1000 veces, pues 1000 veces estaría yo creando eso. Significa que me estaría demorando ya 2000 ciclos de reloj adicionales haciendo un for loop. Listo. Eso es como, uno cree que chiquito y que son 2 ciclos de reloj y ya, pero multipliquen por la cantidad de veces que eso pasa por ahí y eso es grandísimo. Vamos a tomar en cuenta este código. Por ahora lo único que quiero que vean es que ocurre un branch aquí. Eso es lo único que quiero que entiendan. Hay un branch. Eso es todo. Después de él están todas estas instrucciones, antes de él hay instrucciones también. Eso es todo. Ahora, si nosotros comenzamos a ejecutar el branch, comenzamos a ejecutar las instrucciones, vean que el pipeline comienza a llenarse. Esta es la primera instrucción, que es esta primera instrucción, el SOP. Viene por aquí, el BEQ viene aquí y el AND viene aquí. El ciclo de instruction decode es este ciclo de instruction decode de acá. Ahora tenemos un hardware nuevo, véanlo aquí, y tenemos otro hardware nuevo, que es este hardware de aquí. Esos dos hardware nuevos que ustedes están viendo
es un hardware para detectar la igualdad entre estos dos registros, y este hardware que está aquí se ve borroso, se ve difícil de entender, pero vean que es un corrimiento por 2 y un sumador con PC. O sea que además de yo poder calcular si son iguales, también tengo que calcular mi dirección objetivo, porque eso se hace por acá. Entonces tengo que ahora moverlo para aquí. Y ahora solo no uso una ALU, sino que es un sumador y ya. Y aquí calculo dirección objetivo, calculo si son iguales y ya por sí, ya la unidad de control es la que determina pues si es un branch o no. Ese sería el nuevo hardware. Una vez yo tomo el hardware, el nuevo hardware, así como les mostré acá arriba, perdone que baile tanto, vean que aquí la única que se me alcanzó a meter fue esta instrucción. Ella se me alcanzó a meter en el pipeline. Por tanto, fijo, no puedo prescindir, no puedo como evitar tener que hacerle flush. Por tanto, fijo, me toca que llenarla con una burbuja. Siempre se me va a alcanzar a meter una instrucción. Entonces, meto aquí una burbuja. Me toca. Ese es el siguiente ciclo de reloj. En el ciclo anterior, el BQ estaba aquí. Y aquí antes había otra cosa y así. En este ciclo pasó, todos se corrieron a la derecha, el BQ se detectó, todo se detectó correctamente y la unidad de hazard detectó que efectivamente había un hazard asociado, porque sí son iguales y porque ya no necesito llenar el pipeline. Por tanto, pongo una burbuja e inmediatamente vean la instrucción que cargo aquí. Me voy a devolver para que, bueno, no necesidad de devolverme. Vean, fíjense aquí arriba. Estaba el BQ. Antes de eso venía una AND, una OR y un AT. Y ahora, cuando ya se detectó el branch, ahora vean que ya esta instrucción de aquí, para los que no la ven por allá atrás, es un load word. Y ese load word ya es este load word de aquí abajo, que este es el que nos interesa. Eso es lo que hace que yo cuando al correr el hardware a este lado, logro intercambiar como 3 burbujas, logro intercambiarlas solo por una. Y ahora ya solo pongo una burbuja aquí y ahora ya puedo cargar el load word que está asociado a cuando el branch termina. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ok. Ahora, los branches no solamente hacen referencia a hazards de control, sino que pueden haber hazards de datos asociados a los branches. Hay dos casos en particular. Si los registros de comparación, o sea, branch, aquí por ejemplo en este ejemplo dice que comparo 1 con 4. Si 1 o 4 son usados por un sumador, 2 o 3 instrucciones que antepongan a la ALO, vean, a ver, yo les muestro. Vean que ahora que ya hicimos ese nuevo hardware, ya la detección ya no ocurre en MEM, sino que ocurre en decode. Como ocurre en decode, el hazard va a ocurrir aquí y aquí, los posibles hazards de datos. Si add, que utiliza 1, vean que BQ utiliza 1, y el segundo add utiliza 4, vean que aquí es 4. Si esta o esta utilizan los registros que esta usan, pues hay un hazard. En este caso, vean que aquí, a pesar de que se ejecutó, todavía el registro no dice eso. Acuérdense de los hazards de datos, es porque el registro no se volvió a guardar. Todavía este no han llegado al write back. Este todavía no ha terminado de llegar al write back. Entonces hay hazard. Aquí hay hazard y acá hay hazard. Como estamos alineados temporalmente, no hay ningún problema. Hago forwarding y ya con eso solucioné el hazard. No tengo ningún problema. Entonces, eso es un hazard de datos asociado al uso de branches, que es diferente en el sentido de que como el branch requiere una burbuja antes, ahora ya no es como, acuérdense que el hazard de datos es el antes o el antes. El hazard de datos de branch es burbuja y es antes o antes. Digamos que a este no le presto atención, pero a este sí, a este sí. Ok. ¿Qué pasa si el dato, la instrucción inmediatamente anterior es una de ALU? O la segunda, la que está 2 instrucciones antes, es un load word. Lo que me toca que hacer es hacer un stall. Ya no lo puedo hacer tan directo. Porque se detectó aquí y ya temporalmente ya me resulta imposible. Si yo lo detectara aquí,
temporalmente yo no puedo todavía acceder al resultado de esto. Por tanto, me toca que poner una burbujita para yo ya poder acceder al resultado de ellos en el momento correcto. Entonces, cuando es este caso en particular, que yo tengo un add inmediatamente antes, o un load word dos instrucciones antes, lo soluciono poniendo una burbuja y haciendo forward. Si el registro de comparación es un destino de la instrucción load inmediatamente antes, si yo tengo un branch, e inmediatamente tengo antes un load word, la única forma de solucionarlo es que tengo que poner dos burbujas. ¿Para qué? Para que este se me pueda alinear con este. Recuerden que las burbujas solo las hago porque inicialmente este BQ estaba aquí y este ID no estaba alineado. Acuérdense que está aquí mirando para atrás. Y hago un stall, aquí tampoco están alineados. Para poderlo usar, tengo que poner otro stall para poderlo alinear así. Entonces, pregunta típica de examen, pongo el código así y les digo, corrijan el hazard. Pues, ¿qué tienen que hacer? Tienen que poner las dos burbujas y tienen que tirar la línea. Esa sería la forma de corregir ese hazard. Puede ser una secuencia de código y si se pongan el diagrama temporal de este y háganlo con el tiempo corregido. O hagan el diagrama temporal sin corregir el tiempo primero e indiquen dónde es que se están detectando los hazards y después corríjalo. Y esa es la forma. Esto es una pregunta típica que se hace. Ok, aquí ya es un poquito como más liviano. Detección dinámica de hazards. Detección dinámica de hazard. Yo puedo, por ejemplo, decir, salud, yo puedo decir que hago predicciones a un bit. Yo puedo decir, por ejemplo, si el bit anterior, si el branch anterior fue correcto, o sea, se aceptó, pues el siguiente branch también. Eso sirve para un loop. Si yo hago un for hasta 1000, pues todo el tiempo asumo que el branch se va a dar y ya de una vez ya no tengo que estar llenando el pipeline y evito burbujas. Todo el tiempo. Yo predigo lo que va a pasar. Entonces, basado en dato estadístico, el dato estadístico es de un bit. Si el anterior fue branch, pues el próximo también. Y si este fue branch, el próximo también. Si este fue branch, el próximo también. Y así, voy cargando con un bit. El problema es cuando hago como dos loops, un loop y otro loop. Entonces, este dice, cójalo, pero este puede decir, no lo coja. Y entonces ellos van a estar todo el tiempo peleando cuando sale de aquí y sale de acá, y eso me va a volver el programa mucho más lento cuando uso un solo bit. En lugar, uno puede hacer predictores de 2 bits. ¿Cómo se llama esto? Digan que no se acuerdan porque si me voy triste para llorar a la casa. Muchas gracias. Un finite state machine. Una máquina de estados finita. Simplemente es una máquina de estados finita que necesita que hagan 2 veces branch para poderle hacer acknowledge. Kevin, por ejemplo, hizo una pregunta en el foro y dijo, cuando yo presiono el botón, me aparecen todas las cartas de una vez. Es lo típico. Los que ya cogieron el curso el semestre pasado, a veces se daban cuenta que presionaban un botón y el muñequito tenía que caminar y caminaba como a 1000, como todo era como rápido, porque cada NMI estaban ejecutando la tarea. Y entonces, por ejemplo, cuando Kevin hundía el botón, pues en un segundo pasaban 60 cartas con la velocidad que ocurría. Todas corridas, prácticamente, sí. Entonces, hay varias formas de evitarlo. Entonces, Noel le dijo, pues no lo haga cuando lo presione, hágalo cuando lo suelte. Pero entonces vean que para que lo suelte, tiene que estar hundido y después no hundido. No, presionado y después no presionado. Hay que pasar de un estado A un estado B. ¿Y yo qué detecto? La transición entre un estado y otro. ¿Cómo se hace? Con una máquina de estado finito. No tienen que hacer el hardware, porque aquí no van a hacer el hardware. Pero ahora sus estados son variables y sus entradas son botones. Y sus salidas son mostrar carta. Por eso yo el semestre pasado les hice mucho énfasis en que una herramienta fuerte de arquitectura 1 que ustedes pueden llevarse para su vida profesional es el diseño de las máquinas de estado finitas, porque va a solucionar esa clase de problemas. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, siempre estoy abajo, abajo, abajo. Cada vez que esté abajo y después arriba, entonces mi salida va a ser presione o haga lo que sea.
Así funcionan las máquinas de estado. En este caso en particular, necesita que tome un branch y tome otro branch para que ya se pase este estado en donde siempre va a predecir que lo tome. Y después no lo tomó y no lo tomó, se pasa a este estado en donde se va a quedar no tomándolo. Necesita que pase 2 veces para que la memoria del predictor se cambie de lo que quiere decir. Esto de máquinas de estado lo usamos demasiado y en los procesadores sí que se usa. Ok. Ok. Ya estamos casi llegando al final. Ya no quisiera como, ya como tocar madera, pero yo creo que lo difícil ya pasó. Yo creo que ya lo difícil, lo más difícil de este tema es hazards para mí. Yo no sé si es mi forma de pensar, mi cerebro, pero para mí se me hace muy difícil vislumbrar los hazards porque hay que tener en cuenta el hardware, las señales, el ruteo, la memoria, las señales de control y además de eso, varias veces van pasando porque es multitemporal. Entonces tenemos que hacer un diagrama en el cual tenemos que tener claro el hardware, mientras que tenemos que tener en claro la secuencialidad de ese hardware. Requiere muchos sectores del cerebro para poder hacer un buen análisis a nivel de hazards. Por eso para mí es muy complejo ese tema. Si se van a enfocar en algo, enfóquense en entender bien los hazards. Si entienden hazards, entienden todo el tema. Créanme, hazards es lo más importante. De dónde sale una cosa, de dónde sale otra, es lo más importante. Ahora vamos a ver algo más o menos parecido. Es como un apéndice del asunto, que es igual de importante, pero si ya saben hazards, ya saben pipelining y ya saben data paths, van a entender esto. Acá hay algo que se llama unas excepciones y unas interrupciones. ¿Ok? ¿Cuál es la interrupción más común que ustedes han visto hasta ahora en el Nintendo? ¿Cómo? El NMI. El NMI lo que hace es una interrupción que cada vez que la pantalla, el punterito de la pantalla, toque el último píxel de abajo, el código, el procesador, para de hacer lo que está haciendo y va a una subrutina que es la que ustedes realmente están trabajando como NMI. ¿Sí? Ustedes ahí ponen casi que toda la lógica. Eso pasa de manera muchas veces asincrónica e interrumpe todo lo que está haciendo la CPU. Y si ustedes se fijan en el código base que ustedes han descargado de Famicom o en Hacker, realmente el código del programa es un loopcito ahí todo, es un brinquito ahí, se queda ahí. Él no hace nada durante, o sea, cada 16.6 milisegundos, que son los 60 Hz, él se despierta, hace lo que tenga que hacer y se vuelve a quedar dormido. Durante esos otros 10 pedacitos que les queda, el procesador está dormido, el procesador no está haciendo nada. Solamente cuando llega la interrupción del NMI, él vuelve y hace lo que tenga que hacer. En procesadores regularmente, no importa lo que ustedes estén corriendo, las interrupciones paran eso y se van y hacen algo. Ejemplos de interrupciones. Cuando ustedes dejan el botón de la computadora hundido por 3 segundos. ¿Ok? Eso es una interrupción. Pues, o sea, obviamente van a decir así, desconectar el receptáculo, no. Pero realmente internamente la CPU pasa una interrupción. Cuando ustedes dejan esos 3 segundos, la CPU deja de hacer lo que está haciendo, salva lo que tiene en caché lo que más pueda, dice, sálvese los que puedan, guardemos rápido lo que tenemos por lo menos para que mi sistema pueda volver a arrancar y apáguese. Eso es una interrupción, cuando lo dejan eso hundido de esa manera. Los timers, por ejemplo, en las unidades que trabajan en tiempo real, si yo, por ejemplo, necesito muestrear cada 10 milisegundos, necesito muestrear, yo pongo una unidad de timer que ustedes no tienen por qué saber timers porque no les corresponde, pero cuando uno ve, por ejemplo, micros en Inel, uno le enseñan esos periféricos y un timer es simplemente un contador. Ustedes vieron contadores, entonces en teoría saben timers, pero es un contador con un comparador. Cada vez que él llega al comparador, que el timer cuenta hasta 1000, pues digamos que cuenta 1 milisegundo y levanta una bandera que se define como una interrupción, el procesador ve la bandera, para lo que está haciendo, muestrea o hace lo que tenga que hacer y después vuelve a hacer lo que estaba haciendo. En términos generales, tanto las excepciones como las interrupciones son, háganlo de cuenta que son como
funciones o subrutinas que ustedes llamaban con JAL en MIPS, que llamaban con JAL, pero ahora no son voluntariamente como ustedes quieran, sino que se van a disparar en el momento en el que ocurra algo. ¿Qué es ese algo? Puede ser un overflow, puede ser un acceso no permitido a memoria, problemas de hardware, un montón de cosas que pueden llegar a ocurrir que me van a cambiar el curso de mi contador de programa y no está en el código que ustedes escribieron. El hardware tiene literalmente eso que detecta la excepción y brinca directamente para allá. Eso es lo que vamos a ver acá. Son eventos inesperados. Ok. Cuando nosotros hablamos en MIPS, hay un procesador de control llamado el CP0, que es el que se encarga literalmente de hallar las excepciones. Él se encarga de revisar que todo lo que esté corriendo es como el supervisor, como la Gestapo. Él está revisando y él está mirando que todo corra en orden y si algo pasa mal, él va a levantar bandera. Cuando ocurre una excepción, vean lo que él tiene que hacer. Muy parecido al JAL. Voy a dejarle el lapicito escrito para que lo vean. Vean lo que ocurre cuando hay una excepción. Grabo el contador de programa de la línea que, ahí le llaman la que ofendió, la que causó la excepción. Si hice una suma con overflow, por ejemplo. La suma con overflow causó una excepción. Y lo que tengo que hacer es lo mismo que hago con un JAL. Tengo que grabar el PC porque una vez yo salga de la excepción, tengo que volver, tengo que regresar. Por tanto, hay un registro que se llama el EPC. Eso está entre los 32 registros que no tocamos, que no vimos anteriormente. Pero el EPC es un registro que va a grabar el contador de programa que había cuando la excepción ocurrió. Entonces, apenas pasa, grabo en EPC. Hubo un overflow, algo está mal, esta cosa va a salir raro. Pues grabe el contador de programa por lo menos para que usted sepa en qué parte iba y ahora necesitamos ejecutar una excepción. ¿Dónde voy a ejecutar la excepción? Pues en el mismo procesador que estaba corriendo la cosa. Porque yo no tengo más procesadores, yo solo tengo pues ese procesador. Y la excepción puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si me pasé de 1000 por 10, pues en la excepción, réstele 10 para saturarlo. Eso puede hacer una excepción. Y vuelva y siga reproduciendo. Pero entonces la excepción tiene que, el programa tiene que parar lo que está haciendo como si fuera un branch o una JL, parar, ejecutar y otra vez volver a retomar lo que estaba haciendo. Esa es la operación que tiene que ocurrir dentro del procesador. Si, por ejemplo, hay un indicador del problema, se guarda, se puede guardar en memoria también. Hay un registro de causa en MIPS, dice ahí. En este caso, tiene un 0 para un opcode indefinido. Si, por ejemplo, le meten una instrucción indefinida, que eso tiene que ser un problema eléctrico, pero una instrucción que no exista, la meten acá, o 1 si es overflow. Tan pronto pasa una de esas dos, brinca a una cosa que se llama un handler. El handler es la dirección 800180. Es una dirección dentro de la memoria de programa que él va a brincar allá. Cada vez que haya una excepción, allá es donde va a ir. Y eso es realmente el espacio de memoria es un poquito, son como 5 instrucciones, porque ahí ya ustedes le pueden poner un JL o le pueden poner lo que ustedes quieran. Pero tiene que brincar allá. Y como brinca, pues es como si fuera una subrutina. Otra de las formas es esto que está acá, que son vectores de interrupción. Entonces, ya no es 0 y 1 solamente para dos tipos de excepciones, sino que ahora puedo guardar códigos de las interrupciones más grandes. Los procesadores Intel y ARM por lo general tienen esto. Cuando hay una excepción, graban un registro más grande. Entonces, cuando ustedes ven pantalla azul, no sé qué, 0x, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ustedes han visto, cada rato todos nos ha pasado una pantalla azul en la vida. Pues ese código que está ahí, precisamente es ese código que esta cosa bota. ¿Listo? Entonces, de ahí, esas líneas de código que dice ese vector de interrupciones, ustedes pueden lidiar con la interrupción, tratar de arreglarla, o pueden ir a otro handler que se va a encargar de hacer eso. En software, ustedes saben de handlers, mejor dicho. En software, ustedes tienen un handler que se encarga de, por ejemplo, cuando yo inicializo una clase, entonces, cada vez que yo creo una nueva clase, yo puedo tener un handler para que sea un inicializador, un constructor, y siempre me lo va a rellenar.
Eso lo haría un handler. Un handler es algo que va a tomar la tarea de hacer una labor que nosotros le pongamos. En este caso, ese handler es el que va a lidiar con las excepciones. Estas son todas las cosas que hace, pero pues en términos generales, él lee la causa, se encarga de como de tomar la decisión si vuelvo a iniciar el programa, si tumbo el programa, si reporto el error, etc. Si nosotros, por ejemplo, vamos a ver acá, si nosotros, por ejemplo, tenemos una instrucción de una suma y esa instrucción de suma resultó en un overflow, lo que realmente tengo que hacer es que las instrucciones que están en el pipeline deben completarse, número uno. También ese 1 que es el registro de llegada que tuvo overflow, tengo que evitar que se llene de overflow. No quiero que grabe un valor overflow en R1. Y además de eso, tengo que hacerle flush a todas las instrucciones que vienen en el pipeline. Todo lo que viene de ahí para atrás, lo limpié, ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque va a llamar la excepción, entonces voy a poblar el pipeline con lo que sea que haga la excepción. Cuadro los valores de los registros de causa y del PC que tengo que usar para devolverme. Y ahora le transfiero el control al handler, y el handler es el que se va a encargar. Ya todo lo que tenga que ver con el pipeline del programa original se va a olvidar. Muchas veces uso el stack, así como ustedes usan el llamado subrutinas, pues uso el stack para guardar lo que tenía para poder empezar a trabajar. Y es muy parecido como cuando yo hago un branch mal predicho. Sí, predecido yo creo que suena mal. Predicho. Cuando predigo mal un branch. Cuando yo hago una mala predicción de un branch, yo necesito hacer un flush. Lo mismo pasa con una excepción. Llegó una excepción, hago un flush. ¿Cómo hago un flush? Entonces ahora añado estos nuevos muxes que están acá. Para los que están atrás y no leen muy bien, lo que hace la unidad de control cuando detecta que hay una excepción, manda señal del flush. También puede decir, venir de la unidad de detección de hazard y viene unos multiplexer cuyas entradas son ceros. Todos estos multiplexers son ceros. ¿Por qué ceros? Porque lo que hacen es que vuelven todas las señales de control cero. O sea, burbujas de ahí para allá. Y después de las burbujas, vean que el único que le añadió el controlador de excepciones es que al MOX que teníamos le añadimos una nueva entrada, que es la dirección de código en donde yo quiero ir cuando ocurra una excepción. Las excepciones tienen que ocurrir lo más rápido posible. Como tienen que ocurrir lo más rápido posible, literalmente en hardware toca como en hardwired ahí, literalmente poner esa línea de código cuando él baja para allá. Ok, vamos a partir de acá yo voy a tratar de no saturarlos con mucha información porque realmente creo que no vale la pena. Dime, ¿en qué escenario hacemos flush en general o en el caso de las excepciones? En general. Cuando el término flush es cuando hay una instrucción que está en una etapa del pipeline y yo no quiero que esté ahí, como en el sanitario. Entonces, vimos en el principio de esta clase que los branches, por ejemplo, cuando tú tomas una decisión de que voy a hacer un branch, puede pasar de que ya hayan instrucciones en el pipeline, que tú no las quieres ahí. Y a mí me pasa mucho, yo uso a veces unas analogías todas bobas, pero me pasa mucho cuando estaba empezando yo, cuando recién me gradué de ingeniero, nosotros empezamos a hacer una compañía de publicidad y teníamos que hacer con esos vinilos que uno pega en las paredes, como este que está aquí arriba, que es de Texas Instruments, o el de acá, de Chevron y eso. O montamos a veces como en los cristales, como cuando uno monta polarizados. Lo peor que a la mala aprendimos que eso se hace con jabón. Entonces uno hace con jabón y después uno juega con una espátula de un plastiquito muy flexible y uno va sacando las burbujas. Pero si eso se seca y una burbuja se queda ahí, es lo peor del mundo. Entonces, en este caso yo lo veo como eso. Para mí, dentro de mi cabeza, es como se me quedó una burbuja de esas atrapada y yo necesito sacarla. Entonces, básicamente al hacerle flush es como cuando uno juega con una agujita y le hacía eso para poderla sacar, para aplanar eso y sacarlo de ahí. Para sacar eso que está ahí porque no nos sirve. Si lo dejo, puede que esa instrucción inclusive me modifique la memoria y me dañe mi programa. Eso es una amenaza para el buen flujo del programa. Necesito sacarla. Ahí se hace eso. Okay. Conceptualmente es lo mismo que una burbuja.
Sí, pero la burbuja se pone como desde el principio. Yo tiro la burbuja. Mientras que el flush es, tengo algo ahí que ya no quiero que esté. Entonces lo saco. Conceptualmente hacen lo mismo, pero la interpretación es diferente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Cuando introduzco los ceros, los registros dejan de grabar, todo deja de grabar, todo se apaga y todo se vuelve ciego, sordo y mudo. Entonces, no importa lo que esté ahí, no importa. Si tú, por ejemplo, vamos a verlo, la pregunta es muy válida. La pregunta es muy válida y merece un poquito de discusión. No solo, no para hablar de excepciones, sino para hablar de pipelines. Yo sé que hay como mucha gráfica, pero entonces voy a hacer aquí un cuadrado como para que nos enfoquemos solamente en esto. Enfoquémonos aquí la vista. Acá. Lo más simple, una ALU. Y la ALU, digamos que vamos a ponerlo también más simple aún. Vamos a recibir de aquí y vamos a recibir de acá. La ALU me recibe de aquí y me ejecuta acá. Eso es como el pipeline más sencillito que les puedo mostrar en este momento. Si yo quiero hacer flush a esta etapa, tengo que volver todo cero, registro cero, todo de control cero. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo creen que yo saco esa, como les digo, esa burbuja que necesito sacar de aquí? Necesito eliminar esos datos. Aquí tengo, por ejemplo, el registro 2 y el registro 3 con el número 97 y 49. Y aquí tengo un resultado. Hay datos aquí. ¿Cómo lo saco de ahí? ¿Qué creen? Apagándolo. Casi. Está bien. Buen primer intento. ¿Qué más puedo hacer? Yo quiero volverlo cero. Quiero que todo sea cero. ¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es? Voy a pintar aquí con rosadito. ¿Qué creen que es esto y esto? ¿Cómo se llaman estos componentes electrónicos? Uy, no, esperen. Perdón. ¿Se ve? Sí, este componente y este componente. ¿Cómo se llaman? ¿Y los ven? Son unos cuadros. Registros, otro nombre más técnico. Flip-flops. ¿Sí o no? Eso es un flip-flop. De muchas entradas, demasiadas, pero no para de ser flip-flop. ¿Ok? Hoy estamos recordando mucho de Archivo 1. Los flip-flops tienen reloj, tienen un set y tienen un reset. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que todo esto sea cero, pues de mi unidad de control, cuando quiero hacer el cero acá, que eso es parte de lo que viene en los muxes allá arriba, le meto un 1 literal a los pines del reset de estos dos. Bueno, de hecho, si quiero hacerle flush a esta, es a este. Le meto un 1 al reset y toda esta vuelta se vuelve 0 y 0. Todas las salidas se vuelven 0 inmediatamente. Si esto se vuelve en 0 y esta cosa se vuelve 0, todo esto se vuelve 0 y limpié. Ya. Siempre cuando yo hago para hacer un flush o insertar una burbuja, lo que hago es convierto todo acá en 0. ¿Y cómo la forma más fácil de convertir en 0? Literalmente cambio los registros y que las salidas sean ceros. Eso es lo mejor que puedo hacer eléctricamente para que eso se vuelva. Y ya pues arriba también las señales de control las vuelvo ceros también, para que no haya nada, para que no ejecuten nada ni manden ninguna cosa. ¿Alguna otra pregunta? Si boté eso, ya ¿cómo lo recupero? Lo recupero. No, no, ya murió. Ya murió. Ya no hay nada que hacer. Si llamas una excepción, el pipeline se va a volver a llenar. ¿Cierto? Uno espera que el pipeline se va a volver a llenar. Una instrucción que pasó aquí algo malo. Llego a la excepción lidia con eso y vuelve al programa. Listo, ya todo se arregló. Vuelvan a correr como iban. ¿Cómo iba? Porque la excepción para poder correr, no crean que la excepción corre en otro procesador, corre aquí mismo. Entonces, es como, siempre se me ocurren unas analogías todas malas, pero está la gente cocinando, están todos cocinando, y pasó algo malo, tienen que sacar a todos los cocineros con todos los ingredientes, con todo de la cocina,
llegar alguien nuevo a la misma cocina, hacer otras cosas y volver a salir y volver otra vez estos a entrar a recuperar lo que estaban haciendo. Eso pasa en una excepción. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues los que estaban cocinando antes, pues les toca que los ingredientes y todo, guardarlos, como decir, en la nevera, dejarlo todo pendiente y cuando vuelvan, pues volverlos a sacar en la nevera y ponerlos. ¿Sí? Por eso les digo que uno usa el stack. Y una de las formas que hacen los manejadores de excepciones, todo lo que esté en memoria, todo lo que esté en el pipeline, lo puedo guardar en stack. Puedo terminar de fluir el pipeline para guardar en stack todo lo que pueda. También se puede hacer eso. Y una vez que esté en stack, atiendo la excepción, hago lo que tenga que hacer y ahora hago pop y recupero todo lo que estaba en stack y vuelvo y sigo como estaba haciendo. Esas son las formas de yo recuperarme de una excepción. Dime. Esa pregunta es buena. Depende de la arquitectura. Depende de la arquitectura, porque pueden pasar varias. Eh, ahorita cuando vimos una cosa, MIPS solo permite grabar el número 0 o el número 1. 0 para mala instrucción, 1 para overflow. Pero también hay otras versiones de procesadores que tienen varios y varios se pueden prender al tiempo. MIPS solo deja una, pero otros procesadores dejan prender varios, inclusive crea un stack de excepciones en donde atendí la primera, salí de esa, ahora tengo que atender la segunda. Sí. Buena pregunta. ¿Algo más? Dime. Si es overflow, lo que normalmente se hace es que si estoy corriendo, por ejemplo, una subrutina, devuelvo la subrutina con un código de programa que no es, con un retorno que no es. Por lo general, uno retorna un negativo 1. ¿Sí? Entonces, uno pobla, por ejemplo, el registro V con negativo 1 y le indica a la persona que una excepción. ¿Ustedes han visto eso? ¿Ustedes han visto cuando en una computadora, cuando corren un programa, cuando ocurre un problema de excepción? Y el quien de OS cada rato pasa, excepción handler, no sé qué, pues eso es lo que pasa. Él llega ahí, o si lo puede, ahí en los dos slides antes decía, si lo puede arreglar, lo arregla. Si es un overflow sencillo, pues lo arregla fácil. Si es una excepción muy complicada, simplemente no, pues presiona el botón rojo y pare lo que está haciendo y ya aquí no puedo seguir. O sea, él tampoco es un mago, pero sí tiene que reconocer de que no se haga más daño, por lo menos retener el problema. Porque si lo deja, ya puedo. Si, por ejemplo, llega a ser tan grave que si un sumador hace overflow, el overflow hasta se puede meter a sectores de memoria que ni siquiera son sectores de memoria de datos o de programa, o puede grabar datos en donde debe ir un programa y programa donde debe ir datos. Y ahí sí, 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 definitivamente sí. Es lo primero que le enseñan a uno cuando uno está viendo diseño de hardware de arquitectura. En Mars, si ustedes, si la dirección safe word se pasa como de la 8000 o algo así, de la 800.000, crea una excepción y revienta el programa. Y le dice a uno, se pasó, hizo el overflow al stack, ya no puede hacer nada más. ¿Alguna otra pregunta? Uy. Bueno, esto ya es demasiado de excepciones, no me interesa mucho. Entonces, un ejemplo, ¿cómo corre? ¿Cómo corre? Fíjense que ocurrió una excepción en la instrucción sume. Sume causó una excepción. Y el handler, que es la dirección 800180 que fue la que dijimos, hace esto. Save word del registro 25 en esto y el 26 en esto. Parecido a lo que yo les dije. Vamos a grabar lo que podamos para poder sobrevivir. Entonces vamos a grabar lo que se pueda. Entonces el handler hace esto. ¿Listo? Cada programa puede tener su propia parte de manejo de excepciones. Entonces, lo que yo esperaría que ocurra en este código es que tan pronto llegue, aquí, inmediatamente el contador de programa va a brincar aquí y va a ejecutar esto. Pero estas líneas de código que ya se ejecutaron,
las va a terminar de ejecutar y las otras las va a dejar. Vamos a ver. A ver si me... Perdóneme, las que empezaron a ejecutarse son las de arriba, disculpen, lo estoy viendo al revés. Las de arriba se van a terminar de ejecutar y las instrucciones de abajo son las que se van a dejar de ejecutar, ya no vienen más. Entonces, vean que el pipeline normalmente viene así. No sé si lo ven, vean acá, viene la suma, viene aquí, en el ciclo de execute, que es donde yo la voy a encontrar. Aquí es donde yo voy a detectar el hazard. No, perdón, la excepción. Me cruzan las palabras. La excepción la detecto acá a partir de la suma. Tengo las instrucciones que ya ejecuté antes, tengo las instrucciones que vienen después. Entonces, lo que tengo que hacer es, estas que ya estaban ejecutándose, que no tienen la culpa de nada, ellas no le hicieron un daño a nadie, pues ellas van a salir. Ya ellas terminaron, ya están de salida, ellas salen, ellas terminan de salir. Pero estas que están aquí sí se pueden ver afectadas por el problema. Como se pueden ver afectadas por el problema, estas que están aquí las necesitamos sacar. Y eso es lo que pasa. Tan pronto ocurre, la instrucción como tal que fue la ofensora, la vuelvo burbuja. Le hago flush. Que se vuelve esta instrucción de aquí. En el ciclo anterior fue lo que mostramos. En el ciclo de reloj siguiente, que estaba aquí, ahora pasó a ser aquí, pero como es una instrucción mala que causó una excepción, pues la volvemos una burbuja o le hacemos flush. La OR que estaba bien, que no le hizo daño a nadie, ya comienza a salir. La que está antes, también le hacemos flush. Y la que está antes le hacemos flush porque estaban en el pipeline. Y ahora cargamos la nueva instrucción de la excepción. Vean que esta instrucción es la nueva. Save word 25.000, no sé qué. Vean que es save word 25.000, no sé qué. Es la nueva que se viene a cargar. Y ahora mi pipeline va a quedar lleno de las instrucciones que tienen que ver con el manejo de excepciones. Ok. Ya casi vamos a acabar. Ya casi. Nos quedan poquitos slides. Esta parte de aquí es bueno saberla. Es bueno saberla. Llega al punto en donde la vamos a ver como... Este sí está en el nivel de donde yo digo, es bueno que lo tengan en cuenta. No es crítico, pero es bueno. Ustedes vieron en el ejemplo, yo creo que es lo último que vamos a ver. Ya esto y se acaba tema de este examen. Ya terminamos. De hecho, yo creo que vamos un poquito adelantados. Porque como esa semana que yo no estuve, al parecer el tema, como uno no hace preguntas, rinde mucho la clase cuando yo les mando las cosas asíncronas. Entonces, la próxima clase ya empezamos nuevo tema, de hecho. Probablemente, o si no, seguimos con este. Me gustaría terminar de cubrir. Cuando vemos Arqui2, empezamos a ver lo que son jerarquías de memoria. Alcanzamos a ver un poquito lo que tenga que ver con máquinas virtuales, un poquito. Y me gustaría no adentrarme tanto en esos temas para entrar un poquito en, si lo logro sacar, tengo que sacar ese contenido porque ese lo tengo que sacar yo de cero, de scratch. Quisiera cubrir un poquito de manejo de GPUs, para que aprendan cómo funcionan otros tipos de arquitecturas de procesamiento avanzado. Quisiera llegar hasta allá. Cuando empezamos a ver esta unidad de pipelines, nosotros comenzamos a ver que con el ejemplo de lo de doblar la ropa, si yo hago la ropa y si no uso pipeline, tengo que esperar a que una persona haga todos los 4 procedimientos de lavar la ropa antes de que otra persona llegue y vaya a comenzar a lavar la ropa. Después fue que resultamos con la idea de usar el pipeline para que sea más rápido. Sin embargo, antes de decir esa idea, muchas veces yo les dije, una forma de mejorar la salida es crear otra estación. ¿Sí? Creo el doble de estaciones para hacer el doble de salidas. Pero pues no tiene mucho, no es muy eficiente porque estaría usando el doble de recursos. Entonces mi procesador costaría el doble de lo que normalmente cuesta. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de paralelismo. El procesador MIPS tiene demasiados sabores
Y aquí ya estaríamos llegando casi a los sabores más altos, las funcionalidades más avanzadas del MIPS, que se trata de paralelismo. En paralelismo hay instrucciones que no necesariamente tengan que ser, como les digo yo, que no son excluyentes. Hay instrucciones que pueden correr juntas, que utilizan recursos que no confligen. Por ejemplo, pudiéramos duplicar la ALU. Al duplicar la ALU, pudiéramos duplicar literalmente la salida de lo que tenemos. Podemos duplicar los bancos de memoria. No representa un hardware muy grande adicional porque sigue siendo la misma memoria. Y pudiéramos realizar dos operaciones de suma o resta al tiempo. Eso es lo que queremos ver acá, que podemos agregar solo unos cuantos bloques y pudiéramos duplicar la salida de nuestro programa, de nuestro procesador. No necesariamente duplicar completamente el pipeline, sino que ciertos bloquecitos me pueden duplicar la salida. Si nosotros, por ejemplo, queremos también aumentar la velocidad, otra forma es crear más etapas de pipeline. Mientras más etapas de pipeline, pues la salida sale cada tiempo más chiquitico, pero pues más problemas. Vamos a ver dos tipos de formas de paralelismo, que es el estático y el dinámico. En este caso, el estático lo que hace es que el compilador empaqueta instrucciones que son como amiguitas, que no van a tener conflictos entre ellas, muy parecido como lo que vimos al principio para evitar los hazards que el compilador los reordena. Aquí él los hace en paqueticos, un grupito de instrucciones que puede ser enviado en un solo ciclo. Yo puedo enviar en un solo ciclo 2 instrucciones, por ejemplo. ¿Qué se llaman así? Very long instruction word. Ya una instrucción no tendría 32 bits, sino que una instrucción tendría 64 bits. Ya correrían las dos instrucciones todo el tiempo en paralelo. Siempre se estarían tirando de a dos instrucciones. El problema es que hay instrucciones que se meten con los mismos recursos y hay unas que no. Entonces solamente puedo montar en el bus dos instrucciones que sean compatibles para poder hacer esto que está acá. Quisiera ir a la gráfica. Vean aquí. Aquí dice, hay dos tipos de paquetes. Uno de los paquetes para yo lanzar dos instrucciones al tiempo es ALU branch. ALU branch, si ustedes se fijan, no hay conflicto entre ALU y branch. El branch usa el ALU para comparar nada más. Entonces ya hemos hablado de eso. El branch compara. Es lo único que necesita. Pero en la comparación ya vimos que no necesariamente se tiene que hacer con la ALU. Ya la estamos haciendo antes con un comparador. Comparador literal. Como no estamos usando la ALU, entonces podemos mandar la ALU y las branch, podemos mandar las dos instrucciones junticas por el pipeline. Y no habría problema de nada. No habría conflicto. Y las de load y store también pudieran ir juntas. Claro, ambas usan la misma ALU, pero vamos a ver que uno añade nuevos componentes para poder soportar esto. Ahora son 64 bits las instrucciones. Entonces, fíjense, primero ejecuto la ALU branch y ese es eso. Si antes habían problemas de hazards, aquí hay como el doble de problemas de hazards. Eso es un cuento, pero no vamos a entrar a tanto nivel de detalle porque no los quiero explotar. Pero aquí ahora estamos mandando instrucciones a branch, o sea, una gran instrucción de 64 bits y una load store, otra instrucción de 64 bits. Y vean cómo se vería como el diagrama temporal. Vean que ahora yo mando, vamos a ver aquí, por ejemplo, yo puedo mandar una branch y una load store y las puedo mandar al tiempo. Y vean que el instruction fetch ocurre al tiempo y el instruction decode ocurren al tiempo. No hay conflictos entre ellos a medida que voy avanzando. Quiero mostrarles que vean el hardware adicional que está en azul. Ahora para yo poder colocar una ALU branch en paralelo con una save word o load word, ya necesito otra ALU. Pongo otra ALU y ahora esta me puede ejecutar una suma mientras que esta me puede ejecutar un load word. Dime. El mismo procesador, solo que estamos añadiendo un poquito más de componentes. Sí, eso es lo que estamos mostrando acá precisamente. Ya tener dos procesadores, ya tendríamos dos unidades de control. Para mí, el cerebro es la unidad de control. Si hay dos unidades de control es porque son dos procesadores. Pero aquí solo tenemos una. ¿Ok?
En azul es lo nuevo. Vean que con esas dos ALUs podemos perfectamente ejecutar aritmética y memoria. Aritmética y memoria. Los podemos tirar en paralelo y no se van a meter ninguno con ninguno. No va a pasar nada. Añadimos otras cositas como otros sign extends, como otras cosas. Ok. En este caso ya nos vamos a meter en hazards con esto. Diría que aquí, hasta aquí yo creo que es la clave para ya parar acá. Porque aquí ya se pone un poquito más complicado. Y ya en este momento ya no estamos con mente para leer este problema. Dejemos la clase aquí por hoy. Yo creo que es lo mejor. Espérate, para. Hombre. Stop.